Hola, ¿qué tal? Siguiendo con los videos, ahora vamos a conversar sobre lo que serían los criterios, las terapias y los tiempos de manejo del paciente para lo que sería la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico. Empezando, vamos a conversar, un poco sobre los criterios y en este caso los contenidos que vamos a manejar ahora. Vamos a tener los objetivos terapéuticos, que es lo que queremos lograr con el paciente, las diferentes terapias de tratamiento, los criterios de inclusión y exclusión para los diferentes tipos de tratamientos, y las ventanas de tiempo que vamos a manejar con los pacientes. Bueno, los objetivos terapéuticos vamos a dividirlos en dos, un objetivo inmediato y objetivos a largo plazo. Los objetivos inmediatos o a corto plazo es sobre todo restablecer el flujo sanguíneo a regiones que estén isquémicas pero que aún no estén infartadas. Aquí vamos a utilizar un término que es lo de penumbra isquémica, que es algo que ya vamos a comentar un poco más adelante, y se trata sobre todo hacer la reperfusión a los tejidos cerebrales y bueno, minimizar el daño neurológico del paciente, que se engloba o que tiene relación con lo siguiente, que son los objetivos a largo plazo. En este caso habla sobre mejorar el pronóstico, reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida del paciente, disminuyendo sobre todo la mortalidad. Las terapias que nosotros vamos a manejar para el tratamiento del paciente van a ser dos. La terapia trombolítica o trombólisis endovenosa, que se trata, como su nombre lo indica, de un tratamiento farmacológico por vía venosa que va a hacer sobre todo disolver el trombo cerebral. Tenemos dos medidas, las mayormente usadas, que serían la alteplasa, que farmacológicamente lo que hace es ser un activador tisular del plasminógeno recombinante para fibrinólisis local. ¿Qué quiere decir esto? Que va a disolver el coágulo. ¿Qué va a ser su mecanismo de acción? Es unirse a la fibrina en el trombo y convertir el plasminógeno en plasmina. Por otro lado tenemos la tenecteplasa, que tiene una mayor afinidad por la fibrina, y lo que diferencia es que tiene una acción un poco más larga, una acción más prolongada. Y comparando los dos, pues tienen una eficacia y una seguridad similar. La trombectomía mecánica es un procedimiento mínimamente invasivo en el cual lo que nosotros vamos a hacer es hacer por vía femoral o radial, insertar lo que sería un catéter que va a llegar hasta el sitio de oclusión intracraneal y desplegar un catéter que va a envolver al coágulo y lo va a extraer, es decir, actuar directamente en el sitio en el que está el coágulo. Y por otro lado tenemos la terapia combinada, que en este caso va a hacer una mezcla entre la trombólisis endovenosa y la trombectomía mecánica. Pasando con lo que sería la trombólisis, los criterios de inclusión vamos a dividirlos en tres, entre los cuales vamos a conversar en los criterios clínicos, que el diagnóstico, tenemos que tener un diagnóstico de un infarto cerebral, pero con una manifestación clínica menor a 4 horas y media en la parte clínica. En los criterios de imagen, nosotros vamos a necesitar una tomografía de cráneo simple, primero para destacar hemorragias y valorar signos tempranos de isquemia. Además, vamos a tener que valorar si es que existe una escala ASPEC mayor a 6 o igual, mayor o igual a 6 puntos en la región que está afectada. Los criterios especiales, vamos a hablar sobre lo que sería el ataque cerebrovascular del despertar con una disociación FLAIR en pacientes mayores de 18 años de edad. ¿Esto qué quiere decir el ataque cerebrovascular del despertar? Aquí nosotros vamos a hablar sobre un paciente que se haya acostado a dormir y que al día siguiente se haya levantado con clínica, con manifestaciones de un ataque cerebrovascular, en donde nosotros no vamos a poder medir el tiempo, el intervalo en el que el paciente empezó a tener sus manifestaciones clínicas. Con los que serían los criterios de exclusión tenemos un poco más extensos, y esto van a dividirse en cuatro. El primero va a ser el historial del paciente, que haya tenido un ataque cerebrovascular isquémico o un traumatismo cráneoencefálico en los últimos 3 meses. Asimismo, una hemorragia intracraneal previa, una neoplasia intracraneal intraaxial, malignidad gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal en los últimos 21 días, o que haya tenido una cirugía intracraneal o intraespinal en los últimos 3 meses. Yendo al segundo punto, al segundo grupo de criterios de exclusión de trombólisis, vamos a tener los criterios clínicos, que serían síntomas sugestivos de una hemorragia subaracnoidea, asimismo una elevación de la tensión arterial sistólica mayor o igual a 185 o diastólica mayor a 110.
Asimismo, hemorragias internas activas, presentación compatible con endocarditis infecciosa, un ataque cerebrovascular conocido o sospechoso de estar asociado a una disección en el arco aórtico. Como tercer punto, tercer grupo de criterios de exclusión, vamos a tener los hematológicos, en el cual vamos a tener un recuento de plaquetas de menos de 100.000, el uso de anticoagulantes con un INR mayor a 1.7, un TP mayor a 15 segundos, un TPTA mayor a 40 segundos. Asimismo, que el paciente haya tenido dosis terapéuticas de heparinas de bajo peso molecular en las últimas 24 horas, teniendo aquí en cuenta que no aplica para pacientes que hayan tenido terapias profilácticas de las heparinas, pero para prevenir tromboembolia venosa. También, otro de los criterios hematológicos, tenemos que en las últimas 48 horas el paciente haya utilizado un inhibidor directo de la trombina o un inhibidor directo del factor 10 activado. Por otro lado, también tenemos criterios en los que se excluye al paciente de imagen, en este caso que haya tenido la hemorragia, que ya venimos conversando bastante, y extensas regiones de hipodensidad evidente y que sean compatibles con una lesión irreversible. Esto se relaciona con lo que vamos a conversar a continuación. Criterios de trombectomía mecánica, en este caso va a ser una escala de ranking de 0 a 1, que sea un paciente previamente funcional, que el paciente se encuentre dentro de 4 horas y media, pero con tratamiento de trombólisis endovenosa, una oclusión demostrada en el segmento proximal en regiones anteriores, ya sea carótida o basilar, demostradas por una angiotomografía. Pacientes mayores de 18 años, una escala NIS mayor a 6, un ASPEC mayor a 6, que el paciente haya estado hasta 6 horas sin perfusión y hasta 24 horas con una imagen de perfusión. ¿Esto cómo se evalúa la perfusión del paciente? Con imágenes, es con la perfusión cerebral, la penumbra isquémica. En este caso vamos a utilizar una Perfutac, una tomografía de perfusión cerebral que nos va a permitir evaluar el tejido cerebral hipoperfundido y para ver cuál va a ser nuestro éxito terapéutico. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es medir dos extremos del paciente. Un paciente que tenga un infarto completo en el cual la lesión es totalmente irreversible, a un paciente que tiene un intervalo en el que nosotros podemos actuar. El infarto completo va a llevar a que nosotros, en la Perfutac, en donde nosotros valoramos el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el tránsito de tiempo, es donde nosotros vamos a evaluar lo que sería el infarto completo, en el cual vamos a tener una perfusión de 0 a 10 ml en 100 gramos por minuto, que es, como había dicho, una lesión irreversible. Es decir, el paciente ya tiene un infarto en regiones cerebrales. Por otro lado, tenemos la penumbra isquémica, en el cual vamos a tener una perfusión que es rescatable, es decir, es un paciente que va a tener una perfusión de 10 a 22 ml en 100 gramos por minuto, que indica que es un tejido hipoperfundido, un tejido cerebral hipoperfundido, pero que nosotros podemos actuar, podemos tener medidas terapéuticas que podemos rescatar del paciente. Aquí tenemos un poco sobre lo que sería un resumen de lo que es las intervenciones que vamos a tener. Trombólisis endovenosa a pacientes que tengan una clínica menos de 4 horas y media. Trombectomía mecánica con afección proximal anterior menos de 6 horas. Y aquí viene lo que conversamos anteriormente, que es la evaluación de penumbra tisular, que se extiende un poco más lo que sería el intervalo de tiempo, por lo mismo que habíamos conversado, que si el paciente ya presenta un ataque, aquí lo que nosotros vamos a ver si es que el paciente tuvo perfusión, es decir, si tiene penumbra tisular de 10 a 22 ml en 100 gramos por minuto, se extiende el intervalo hasta 24 horas. Y bueno, el paciente apenas llega a la consulta, el paciente llega a la emergencia, tenemos que hacer una tomografía de cráneo y tras de eso, para evaluar el tejido, la localización de la isquemia, lo que nosotros vamos a hacer es una angiotac o una angio-RM. En resumen, vamos a nosotros tener paciente con una clínica menos de 4 horas y media, trombólisis. Un paciente, si es que no está demostrado por una angiotac, una angio-RM, que no está ocluido el vaso proximal, trombólisis. Si es que se encuentra ocluido un vaso proximal, trombectomía, procedimiento mínimamente invasivo. Asimismo, paciente con una clínica de 4 horas y media hasta 6 horas, con un ASPEC mayor a 6, mayor o igual a 6, con exclusión de vaso proximal, trombectomía. Asimismo, cuando extendemos el intervalo haciendo una tomografía cerebral de perfusión
de 6 a 24 horas. Extendemos el intervalo y se demuestra que existe una oclusión del vaso proximal con una penumbra demostrada, es decir, ya demostramos que hubo perfusión, trombectomía. En este caso, es lo que nosotros podemos hablar sobre lo que serían los criterios, las ventanas de tiempo de tratamiento, las terapias que podemos utilizar con los pacientes para lo que sería el manejo del paciente con un ataque cerebrovascular isquémico.